Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Musicología por la Universidad de Oviedo. En 1991 accede a la plaza de técnico documentalista en Eresbil, el Archivo Vasco de Música, en Rentería, en Guipúzcoa, lo que permite desarrollar su doble faceta como musicólogo y abordar el tratamiento documental de manera profesional. De su labor investigadora destaca la publicación de artículos relacionados con aspectos musicales en la revista Musiquer, Cantuz y Danzariac, entre otras. A nivel archivístico, cabe reseñar su implicación en la realización y organización de cursos especializados en el ámbito bibliotecario y documental y su colaboración activa en asociaciones como la Asociación Española de Documentación Musical, la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales y la Asociación Bibliotecarias de Archivos de Euskadi. En el 2020 accede al cargo de director de Eresbil, lo que le permite profundizar en labores de gestión, conservación y difusión del patrimonio musical. Y su ponencia se titula La colección de rollos perforados en Eresbil, el Archivo Vasco de la Música. Cuando quieras. Espera aquí, si lo consigo. Vale, y esto... Bueno, un placer estar aquí, presentar Eresbil, el Archivo Vasco de la Música. La verdad que esto es un reto, porque es que ya casi todo está dicho. Ya no sé qué me queda. Agradecer primero también a Esther, a Álvaro, María, muchas gracias por la presentación. Esta doble figura en la que me encuentro también, estudié musicología, pero claro, yo llegué al archivo y John Bagüés, el director en ese momento, bueno, yo era un pipiolo, llegaba desde la musicología y claro, me ponía no a catalogar ni inventariar, me ponía casi a analizar. Y me decían, oye, no, vete rapidito, aprende las reglas, que esto hay que sacar este trabajo, ¿no? Y un poquito esa ambivalencia me ha seguido toda la vida, ¿no? Y la verdad que también ese doble juego también me ha permitido estar a varias bandas, ¿no? Voy a retomar un poquito, ya Antonio me lo ha dejado bastante fácil porque me ha hablado de la Belle Époque, no sé qué tal, y yo ahora, pues bueno, San Sebastián, ¿qué voy a decir también? Pues voy a seguir por ahí, voy a seguir por el tema de esa gran actividad empresarial. Primero un poquito de contexto histórico. En efecto, en el País Vasco hay una gran actividad empresarial y comercial. Veremos cómo esto afecta directamente también a lo que es el mercado de la pianola, pero sobre todo afectará al mercado de la partitura y al mercado de la producción fonográfica, ¿no? Y desde mediados del siglo XIX el País Vasco se convierte en un referente en el desarrollo de empresas de todo tipo. Por ejemplo, Rentería, donde yo trabajo, le llamaban la pequeña Manchester. Ahí se hacía de todo. Se hacían licores, había empresas mineras, se hacían las famosas galletas María, es decir, les llamaban los galleteros allí, a los de Rentería. Se hacía todo tipo de producción, la producción estaba disparada, ¿no? Pero hay otros factores también, como la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial, es decir, que cómo retoman también, hay una cuestión de patentes, hay una cuestión de controles, ya lo veremos en casos concretos, cómo facilitaba también la llegada de mano de obra cualificada, ingenieros, técnicos de todo tipo, franceses, alemanes, quizás más en Guipúzcoa, e ingleses en Vizcaya. Quiero decir que eso también fue un motor de inversión y de trabajo, ¿no? Y la gran actividad naviera, veremos también que permitía también la importación de todo tipo de mercancías y bienes de consumo. Veremos cómo gran parte de los rollos que nos vienen del extranjero o que tenemos posibilidad y acceso, en realidad venían importados. Y también se exportaba. Ya veremos también esa capacidad de importar y exportar también, ¿no? El desarrollo urbanístico, algo que has comentado también del ensanche de Barcelona, bueno, en efecto en San Sebastián también es una realidad. En San Sebastián, por ejemplo, el derribo de las murallas en 1863, eso facilita el ensanche Cortázar y la llegada del ferrocarril, que también eso, sobre todo a nivel de Belle Époque y de turismo, pues es un acicate importantísimo. Eso genera una obligación, o sea, de adquirir nuevos bienes de una burguesía ya incipiente que ya tiene ya un peso grande. Y luego también el desarrollo del ensanche del Bilbao. De Bilbao en la segunda se le atestiguan, ¿no? El ensanche de Bilbao también tiene un gran potencial y lo veremos también reflejado en las colecciones de rollos que tenemos en el archivo. El desarrollo turístico, otra vez está la Belle Époque. Ahora se está investigando, Patrick Ollale recientemente ha publicado un libro dedicado al jazz en San Sebastián. Entonces, claro, es muy curioso porque, claro, tú has hablado de las tropas americanas que bueno, la Primera Guerra Mundial, etcétera, llegan, ¿no? Pero claro, en San Sebastián se da el caso que ya las músicas ya habían llegado, quizás de otra manera, y los intérpretes no eran gente de color, eran rumanos, eran húngaros, que como estaban allí en el casino, pues bueno, la actividad musical era brutal y tenían que tocar esa música, las tocaban, las interpretaban,
Y allí, pues bueno, todo el mundo bailaba. Quiero decir, había también festivales de baile de estos de 24 horas, tú decías del vals lento, pues bueno, debían de bailarlo muy lento, pero hacían maratones de días hasta que la gente se iba cayendo. O sea, aquello, San Sebastián de aquella época estaba Mata Hari, estaba Bismarck, estaban todos, había espionaje, aquello era una verdadera locura, ¿no? Y la música iba detrás, ¿eh? Había conciertos continuamente, los programas son bueno, tanto música de cámara, luego la vida en los cafés, o sea, está en ese mundo y la actividad comercial tiene que ir a la par de todo ello. Tenemos casas que todavía existen, Casa Erviti, José Antonio Santesteban, Casa Dotesio, un ejemplo que ya lo hablaremos, bueno, aquí ha aparecido una musical española, pero en realidad todo surge de un ingeniero suizo que residía en Bilbao, y veremos que también los capitales de las navieras, de los indianos, confluyen. Hay muchísimo dinero que debe tener una salida y se montan compañías continuamente. Ya veremos el siguiente caso de Juan Iñurrieta. Y todas estas, Casa Dotesio recibe un capital impresionante, absorbe a casi todas las editoriales españolas y bueno, las absorbe, lo que dices tú, claro, los que catalogamos partituras ya hace bastante tiempo que lo hice, claro, el número de planchas es el mismo que Zozaya o que otro editor, pero él le cambiaba la cubierta y adelante, allí iba, ¿no? Era una cuestión. No es una empresa que duró mucho tiempo, porque el capital tanto entraba como llegó un momento de crisis o de caída y cayó, pero Unión Musical Española se hizo cargo de todo ello, ¿no? Maricía, que luego veremos algún catálogo de rollo de pianola dedicado, y aquí voy a hablar de un caso muy concreto que me viene muy bien porque casi no se ha tocado, pero también es reflejo de esto, de lo que estoy expresando, ¿no? Que es la Sociedad Hispanoamericana, un ejemplo de dinamismo empresarial. Este es el caso de Juan Iñurrieta, industrial, ingeniero, y Juan Insasti, un comerciante. Este, por ejemplo, es un personaje que nos va a permitir también ver cómo funcionaba. Es verdad que en el País Vasco no producimos rollos de pianola. Luego ya nos vengamos, ya empezamos a producir discos, todo tipo de producción, ya partituras, nos disparamos. Pero lo que es el rollo de pianola no fue algo que se trataba, pero eso no quiere decir que no se explotara. Funda en 1917 esta Sociedad Hispanoamericana y el objeto social es la explotación de venta a plazos y al contado de pianos, pianolas, armonios, órganos, rollos, máquinas de escribir, accesorios. O sea, ya la cosa empieza a dispararse, ya hay una necesidad de bienes por todos los lados y se dan estos pasos. Comercializa los rollos de pianola bajo el sello Ideal, un sello que él mismo, bueno, pues que este era muy dinámico, bueno, era impresionante, ¿no? Él entonces hace este sello, pero las dudas que me entran a mí es que posiblemente la producción fuera en Vitoria, o en La Garriga, que fuera en Barcelona. Contacta con ellos, bueno, tú me fabricas, pero yo comercializo. Entonces ahí está ese juego, ¿no? Para pianos automáticos de 65 y 88 notas. En 1918 contaba con agencias en Madrid y en Barcelona. Esto es algo, y en la calle Fuencarral y en José A. Clave, respectivamente. En su extenso repertorio de más de 1 millar de rollos, además de clásicos universales y música española, que es lo que ha aparecido en todas estas presentaciones, esto es algo importante también, al tener la industria cerca o quizás producir de manera autónoma propia, si hay una cercanía a lo local. Esto sobre todo queda más destacado en la edición fonográfica, pero aquí también ya hay pequeños ejemplos, ejemplos ya importantes de música vasca. No son un volumen tan importante, pero bueno, son cercanos. Tenemos a Alcorta, Arcilla, Gelbenzu, Iparraguirre, Iradier, La Regla, Peñigoñi, Sarasate, Usandizaga, Zabalza, entre otros. Ya se nota ya esa conexión de estas nuevas técnicas de edición y desarrollo, y bueno, ya están también plasmadas en lo cercano. Esto también es importante, en un volumen menor, pero ya tiene una plasmación, un reflejo. En 1902 amplía estas representaciones por toda España: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Cádiz. Bueno, es que en realidad no paraban. Eso también nos está demostrando que la industria del rollo posiblemente fue un boom, como muy bien lo has dicho también, un boom comercial de tal manera que la verdad que el negocio estaba ahí, ¿no? Se disuelve en 1923 y Juan Iñurrieta, que es del que estamos hablando, firma un acuerdo con la Columbia Graphophone Company. Como veis, dejamos ya el mundo del rollo, o bueno, aquí quizás en la siguiente diapositiva ya lo podemos ver, en la siguiente pantalla vemos la publicidad de lo que es la Sociedad Hispanoamericana. Vemos el sello Ideal también ahí, y vemos como este es de las últimas gráficas, ¿no? Como la Sociedad Hispanoamericana, pues es que está vendiendo de todo. Está vendiendo una pianola, está vendiendo una máquina de escribir, una escopeta, discos Regal está ahí también,
bueno, bramolas, unos prismáticos y yo creo que también llegó a vender coches, ¿no? Me quiero decir y luego, sobre todo, importaba toda esa cantidad de rollos de pianola que venían de Norteamérica también. Ya digo, las navieras están ahí jugando un papel importantísimo. Entonces el mercado, el tráfico es impresionante. Y vemos aquí dos pequeños ejemplos, pues eso, de esa música local que también queda reflejada, el Aurrescu de Alcorta, de Marcos Alcorta, y La Regla o de Coquetuela. Eran pianistas excepcionales que, bueno, en aquella época tenían también muchísima repercusión. Y lo que estamos comentando aquí continuamente también. Esta industria del rollo también está relacionada con la edición de partituras y con la industria fonográfica. Todo es incipiente, en realidad está en ese momento un magma comercial impresionante. Esto se ve reflejado en la colección de rollos que tenemos. ¿Por qué digo rollos perforados? Luego lo explicaré, porque uno de nuestros fondos más importantes, el Echevarrieta Larrínaga, en realidad tiene rollos que son para órgano y armonio. Entonces, ¿qué ocurre? No he querido solo definirlo como rollos de pianola, porque también abrimos un poquito ese planteamiento, ¿no? La colección de rollos perfectos en Eresbil cuenta con 2.306, cifra también, como ha dicho María José también, bueno, me he pasado gran parte del tiempo rellenando las bases de datos, completándolas porque lo teníamos en 2 sistemas, y de ellos 2.006 son rollos de pianola, la mayoría, 269 corresponden a rollos de armonio mecánico y 31 de órgano mecánico. Ya explicaré más adelante también por qué tenemos armonios y órganos mecánicos, porque bueno, en aquella época la gente pudiente, aparte en casa, se metía un órgano en el salón, o no sé cuántos salones debían de tener, pero bueno, tenían capacidad para ello y un órgano mecánico. Eso es un potencial. Del total, 737 ejemplares corresponden al fondo Echevarrieta Larrínaga, que es el fondo del que luego hablaré, y de los cuales 112 son rollos de armonio mecánico y 31 de órgano mecánico del fondo de Echevarrieta Larrínaga. Ahora hablaremos de esta figura. El otro fondo denominado Malumbres, otros fondos también más significativos en una librería en Bilbao, en realidad solo incluye 214 rollos y la mayoría pertenecen a la Casa Victoria, entre 1915 y 30. Y el resto, 1.355, son ejemplares pertenecientes a la colección propia del archivo. Es verdad que la mayoría también son donaciones, pero no les hemos dado ese papel de archivo o de fondo. En realidad, las dos figuras de acceso del material al archivo son donación o cesión. Intentamos siempre que la mayoría sean donaciones, porque las cesiones siempre te dejan un poquito en una circunstancia que se lo pueden llevar en cualquier momento, ¿no? Y todo el esfuerzo y el trabajo que has hecho pues se queda lindo. Y voy a hablar de ese fondo Echevarrieta Larrínaga, que quizás yo creo que tanto por el personaje como que también bebe de este dinamismo comercial, empresarial. Este fondo más o menos está datado. Ahora sigo un poquito un resumen de lo que llamamos la ficha ISAT-G, International Standard Archive Description. Está identificado entre las fechas de 1920 y 80, es un volumen de unos 2.300 documentos sonoros. Y aquí sí quiero hablar un poquito de Horacio Echevarrieta Maruri. En realidad fue un empresario, un constructor naval, también estuvo metido en el sector eléctrico, en el sector inmobiliario, político republicano socialista, eso también le da un carácter, fundador del periódico El Liberal, y participó en Unión Radio, lo que luego fue la actual SER. También estuvo en los antecedentes de Iberia y en el sector electrónico con empresas como Saltos del Duero, que eso fue el origen también de Iberdrola. Para que nos hagamos una idea, este hombre, yo no sé cómo, entre otras múltiples actividades, en la empresa naviera, por ejemplo, el buque escuela de la Armada Española, el Cano, en realidad venía de la naviera de Echevarrieta, también para que nos hagamos una idea, ¿no? En 1900 se casó con María Madaleno Zárraga, con que tuvo 7 hijos, y hasta 1917 compartía con Isidoro Larrínaga, por eso se titula así el fondo, la Sociedad Bienes Echevarrieta Larrínaga, fundada en 1882. Y, bueno, en realidad su vida da para películas, que ya las hay, algunas de ellas, porque, claro, a este le tocó la República, cuando ascendió la República, pero bueno, él estaba en plena fabricación, en pleno proceso naviero, por ejemplo, incluso de hacer submarinos, ¿no? Y, claro, la República pues era más pacifista, entonces tuvo que recular y echar gran parte de los negocios atrás. Luego llegó la Guerra Civil y ya entonces, pues bueno, le fueron incautados gran parte de los bienes, aunque fue recuperando, pero bueno, en realidad ya fue una situación ya bastante penosa para él. Pero, bueno, tampoco estuvieron mal sus últimos años en el palacete de la finca Munoa, en el barrio de Burceña, en Baracaldo, que le llegó como herencia a través de su hermana, Amalia Echevarrieta, viuda de Rafael Echevarría, y que heredó la finca de su abuelo Juan Echevarría de Llana, alcalde de Bilbao. Es una finca impresionante, ha sido adquirida ya por el Ayuntamiento de Baracaldo,
Y si hay algo curioso dentro de esa finca, es ese fondo que nos ha llegado a Eresbil, en el cual tenemos rollos de pianola, discos instantáneos, discos de 78, discos de 45, de 33, de 30 centímetros, discos compactos, casetes. Pero, como veis aquí en estas imágenes, lo más curioso es la aparición de ese órgano con rollo perforado, que bueno, os da una idea del volumen, de la importancia. También tiene su pianola, por supuesto. Y bueno, este es uno de los fondos estrella. El malumbre se queda un poquito atrás y luego los rollos de pianola, ¿no? Catálogos de rollos musicales en Eresbil. Jesús ya nos ha hablado del proyecto Matriz, llevamos ya años colaborando. Es un buen lugar aquí para comentaros también que nos interesan esos catálogos que podáis tener aquí y allá para hacer ese catálogo colectivo que permite difundir y nos permite también, bueno, o permite a los técnicos también datar gran parte de la producción de los rollos. Tenemos ahí los rollos Victoria, rollos Diana. Este Victoria 1929, que ya veo que es un éxito visual que ha aparecido en casi todas las presentaciones. Victoria también, otro relacionado con la compañía Mar y Cía. Esta es una editorial bilbaína que tuvo muchísimo peso y bueno, la verdad que es un catálogo impresionante, o sea, por volumen, y es curiosísimo cómo no solo es un catálogo de autores, de títulos, sino que también tiene una introducción hablando de, claro, que vas a tocar la pianola, entonces te hace falta conocer unos mínimos, tienes que tener unos mínimos conocimientos de dinámicas, que es un piano, que es un andante, que es un... luego también, bueno, esto ya me impresionaba más, sistemas incluso para purgar o para limpiar gran parte de los tubos, ¿no? Claro, de una manera un poquito manual y un poquito casera, ¿no? Pero bueno, es un catálogo importante. Eso demuestra también el mercado que había, impresionante, y la difusión que llegó a tener. Tenemos ahí también un inmortal maestro Albéniz, rollo Sera. Albéniz también, siempre la cuestión de la frontera nos ha dado también mucho juego a nosotros. Entonces Albéniz solía recalar, daba conciertos también a Belle Époque en el Casino, en San Sebastián. Era muy amigo de Díaz y Cía, del editor. Tenemos incluso fotografías de él con los miembros de esa empresa, y también está plasmado, como muy bien acabas de mostrarnos en las partituras, nosotros también teníamos bastantes, de esas partituras con unos trabajos de litografía impresionantes, una belleza, es decir, que va todo en el conjunto también, ¿no? No sé si voy muy rápido, ahora me va a sobrar tiempo a mí, voy bien. Entonces, es que yo me acelero, igual se me acaba y ya, ¿qué digo? Pero bueno, pasamos al debate, que tampoco va a pasar nada. Ya digo, también tenemos algún catálogo of Metro Style Music, que es un catálogo ya, me parece que es inglés o americano. Las pianolas. La verdad que, bueno, está muy bien, porque la pianola Hassen que tenemos en el archivo es la misma que está en la exposición, o sea que la conozco muy bien. La pianola para mí siempre ha sido, bueno, fue un descubrimiento ya cuando la teníamos, fue la pianola Hassen en concreto, con número de serie 13721, que será muy similar a la que está en la exposición. Pertenecía a la familia de José Belmonte, procedente de la Rioja Alavesa, y las ambas pianolas y unos 100 rollos también más. Llegaron en una misma compra que se realizó en el 84, ¿no? Y la otra, la que tenemos ya en otro sitio, sin mecanismo, es una pianola Hatfield Phonolist, con ese número de serie, y pertenece a una familia de don Andrés Muñoz de Valladolid, y adquirida en el 84 también. Y se tiene constancia que funcionó en el círculo recreativo de Valladolid, de la ciudad, ¿no? Quiero decir que eso nos da un uso también del uso de la pianola. Siempre ha sido el éxito, también Ramón ya lo has contado, el éxito de las visitas guiadas al archivo. Nosotros no tenemos el volumen de la Biblioteca de Cataluña, pero bueno, pues la gente les enseñas el archivo, sean niños, adolescentes, técnicos, me encanta enseñarlo. Y claro, les enseñas todos los compactos, todo tipo de materiales, pero bueno, soportes, tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, siempre la pianola es la guinda, el final, en el cual ya todos se quedan ya fascinados. También, como muy bien has expresado tú, también tiene un valor de investigación muy grande, porque nos han venido, Victoria Ali, recuerdo hace muchos años, vino al archivo y claro, teníamos danzones cubanos. Y, hombre,
esto no puede quedar así. Me los tenéis que grabar, y claro, John Bagüés y yo, la verdad que la pianola es buena para la salud también, claro, si tienes que estar ahí una hora, Ramón lo sabe mejor que yo, dándole allí, bueno, y luego intentando intentando también las dinámicas, claro, todo está expresado en el rollo, la verdad que es un mecanismo impresionante, pero darle vida tiene lo suyo. Entonces, pues bueno, la verdad que ahí teníamos nuestro... Sí, bueno, sí, pero bueno, uno ya también... Sí, pedalean muy bien algunos también, pero bueno, hay mucha cuesta, pero bueno, aquello era lo suyo, ¿no? Y es verdad, la tenemos ya, ahora también tenemos que hacer una labor de limpieza, de restauración, porque es verdad que son mecanismos que sufren con el paso del tiempo, las válvulas se van ensuciando, etcétera. Y bueno, estamos en ello, yo creo que conseguiremos. Habrá que hacer un crowdfunding, ¿no? Lo tendremos que hacer para mover este tema. Bueno, yo sigo, 5 minutos, muy bien, voy estupendo. Hago una pequeña aproximación que ya la habéis hecho vosotros y me ha venido a refrendar un poquito todo lo que hemos hablado durante toda esta mañana. En realidad empiezo también por esos autores locales más destacados, Guridi, Donostia, Sorozábal, José María Sandizaga, Nemesio Taño. Digo aquí Nemesio Taño, bueno, también voy a contar una anécdota que yo creo que bueno, quedará grabada, pero en realidad también hablando de la restauración de los rollos de pianola, pues bueno, es verdad que la naturaleza hace su labor también, ¿no? Entonces, cuando estábamos poniendo la marcha de San Ignacio de Nemesio Taño, que es una cosa rotunda, maravillosa, había una polilla que había hecho su labor también. En una casualidad, una nota muy aguda, ¿no? Entonces, bueno, según iba el himno, lo hacía a destiempo, además. O sea, ella conocía perfectamente. Entonces, John y yo estuvimos ahí, esta polilla masona nos tiene aquí, a Nemesio le va... Y la verdad que fue la labor de la restauración, hay que trabajarla también en esa, pero bueno, la verdad que fue un detalle muy divertido. Resto de autores también, tenemos Isaac Albéniz, Bach, Beethoven, en efecto, casi todos los autores, Bizet, Chopin, Gounod, Liszt, Mendelssohn, Serrano, Padilla, la zarzuela. Es verdad que nuestra colección es corta, y gran parte de ella, parte de esa familia, Echevarrieta, Larrínaga. Y hay también, claro, en analizar el repertorio que tenía una familia, pues también te das cuenta de sus gustos o que posiblemente no había una representación tan activa, por ejemplo, de tangos, de chotis que tenemos. Tangos, chotis, fox, hay bastante también, Eso también es un valor importante. Géneros musicales más destacados, en efecto, la ópera, la zarzuela, las sinfonías, las sonatas, las suites, los tangos, los valses, el ballet, las canciones, foxtrot, rapsodias. Y las casas editoriales más destacadas, en efecto, las que ha visitado, seguimos un poquito el mismo planteamiento: Victoria, Thermodis, sí, Aeolian, Diana, Princesa, y bueno, esa especificidad, ya digo, del sello ideal, pero que no deja de ser algo puntual y un sello propio, pero producido en otro lugar. Es verdad que todo esto esa es la primera parte, para cuando entramos ya en la fonografía. Mi compañera Jayon Landaveri ha hecho un trabajo ingente en lo que es la investigación de todo este mundo, todo esto de Iñurrieta que he contado, y esa segunda parte de la fonografía ya da para otra ponencia, para otro seminario, para un congreso, porque es verdad que hay ya las fábricas, el propio Iñurrieta, ya habéis visto que compra Grafofón, luego contacta con Regal, y monta una fábrica, la Columbia, en San Sebastián, en las afueras. Una fábrica ya impresionante, ya ahí empieza ya una historia ya muy larga. Y incluso también hay otra fábrica cerca del puerto en Pasajes también, que la levantan entre el 14, en 3 años levantan una fábrica y la ponen a trabajar para el mercado francés. Y como veis, la Primera Guerra Mundial está ahí, entonces hace falta fabricar para el mercado suyo, pero bueno, las matrices son extranjeras, son francesas, pero tanto para Iberia como para ellos mismos la producción se dispara. Entonces, por eso también tenemos en el archivo, quizás las colecciones de rollos de pianola no son tan importantes o tan destacadas, pero a nivel de discos de pizarra ya tenemos ya unas colecciones interesantes por cercanía. Y bueno, también tenemos de la familia Ibarra también unos rollos de cilindros que nos han dado, bueno, el juego que podían haber dado después de las inundaciones. Un desastre y bueno, pero hemos conseguido recuperar unos 160, 170. Tenemos algún chiste flamenco también, que eso es importante, de 1880 y algo, todavía no lo he oído, pero ya, a ver cuál es, pero era una colección comercial, haceros una idea que también la familia Ibarra, pues bueno, podía comprarse
esos cilindros de cera que costaban igual 35 pesetas, un dineral, pero igual había 6, 7 en el mundo, pero no se grababan más. Entonces, bueno, también es una colección interesante. Entonces, ya en ese volumen, ya yo creo que tenemos ya unas colecciones ya con más entidad. Y bueno, eso es todo. Yo creo que han dado, pero perfecto. Gracias por la atención. Si tenéis cualquier pregunta, pues bueno, intentaré contestarla. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4, porque ha sido 4 visiones totalmente distintas, ¿no? Y sobre todo conocer también, no hemos tenido la oportunidad de ver todas las portadas, pero bueno, digamos que si no hay tiempo, en otro momento se podrán ver. Y quedan 5 minutitos, por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta o así. Quería preguntar qué son los rollos QRS que se han mencionado. Sí, don Ramón. Bueno, de los QRS, hasta donde yo sé, que me corrija Jordi, es una fábrica que había no en Chicago, cerca de Chicago, ¿no? Y nosotros lo que he comentado es que tenemos algunos antiguos, pero esta fábrica estuvo cerrada a tiempo, después abrió en los años 70, creo, y producía rollos modernos hasta hace poco, que creo que ha vuelto a cerrar. Y entonces tienes ahí, el catálogo es mucho de música americana, foxtrots, ese tipo de música, pero está muy bien, estos rollos suenan muy bien. Y muchos están interpretados por pianistas y la verdad es que están muy, muy bien. Son de un papel diferente, es un papel blanco, más fino, pero van fantásticamente bien. Y tenía un catálogo muy amplio. Gracias. Se encuentran, todavía en el mercado se encuentran. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, ya está. Yo quisiera preguntarle sobre el instrumento, el Hufel Fonolist que tienen. ¿Tienen algunos rollos Hufel en su colección? En realidad, pues no sé, la verdad que no, no lo he comprobado, creo que no. No, tendría que comprobarlo. ¿Y el instrumento funciona? No, el instrumento está sin mecanismo, el mecanismo lo tenemos separado. Y ese sí, la Hasen la vamos a restaurar, pero la otra exige ya un trabajo ya de un calibre que se nos escapa ya, yo creo. Claro, muchas gracias. ¿Eh? El diagrama del mecanismo de la fórmula de Hufel está en la exposición. Sí. Sí, porque los Hasen lo tenían. El que mecanismo es voy a sacar foto. Estupendo. Sí, también. No, que conste que ya he contactado con algún técnico en Eibar, pero se ha echado para atrás. Pero decir, yo, porque sí, haceros idea, sí, que los órganos Hammond también, Guridi era el comercial de los órganos Hammond en España, o sea, para que os hagáis una idea también, ¿no? Sí. Bueno, y vamos con la última pregunta, que creo que... Espera un momento, que el micro así te oyen. He visto que tenían grabación de artista de Albéniz, ¿puede ser que he entendido? No, grabaciones no tenemos grabaciones. De Sarasate, por ejemplo, sí tenemos algún sortico, y lo que ha hablado Jordi también, claro, se abre todo un mundo de la interpretación, de las dinámicas, que bueno, en el rollo sí tiene un reflejo, pero claro, hay un trabajo ingente para hacer. La grabación de Sarasate es curiosísima, porque claro, ya sabéis, un disco 78 suena con una sensación de frecuencia aguda, pero sí se detectan esos pequeños ataques a nivel de dinámica que también, bueno, son de un virtuosismo excepcional, ¿no? Pero que ahí se abre también un campo de interpretación. De Albéniz no, de Albéniz tenemos algún rollo, pero grabaciones no. Sí, yo creo que algún rollo tenemos, sí. No, por él no. Hasta donde yo sé, Albéniz no llegó a grabar rollos. No. O sea, no existe ninguno. Puedo confirmar la doctora Rebollo. No existen rollos grabados por Albéniz. Pues bueno, sí, para cumplir el horario establecido, dejamos aquí el debate. Muchísimas gracias a los 4.